todos en casa. Bueno, saben que por estas horas en Europa se empieza con la vacunación, con la campaña masiva, primero, como ya saben, con las estrategias de cómo va a ser acá, policía, personal de salud, ¿no? Y después se dividirá en etapas y por rangos de edad y riesgos de enfermedades prevalentes. Pero eso es una muy buena noticia. De hecho, en España, en Europa en general, lo que esperan es poder tener un verano bastante más normal, sin el abrazo, sin pensar en una época pre-COVID, pero por lo menos no en esta situación que están viviendo de toque de queda en algunos lugares y con normas muy, pero muy severas. Normas muy, pero muy severas que no estamos viviendo nosotros aquí, aunque estamos en un récord de contagios. No se pueden comparar las situaciones, pero obviamente están todas las autoridades preocupadas. Al punto que el Frente Amplio, en realidad no se puede decir el Frente Amplio, hay que decir tres médicos, tres científicos que fueron jerarcas en su momento, en el periodo de gobierno Frente Amplista, escriben una carta desde la perspectiva de ellos en son de colaboración. Después habrá que analizar si es colaboración, si es oposición, o hay que ver, ¿no? Pero ellos plantean que lo hacen desde la colaboración y sugieren que en vez de seguir con un poco el plan táctico que tiene planteado nuestro gobierno, que es, bueno, tratar de colarse entre los grandes países para la negociación de las mejores vacunas, bueno, estos médicos proponen, con tal de llegar antes a una vacuna, asociarse con países de la región y no tener esa expectativa de colarse entre los grandes. Bueno, vamos a analizar eso en breve nada más. Pero antes, otro episodio, y al que esta misma carta hace referencia, tiene que ver con unos dichos del ministro de Salud Pública, Salinas, que generaron aparentemente una grieta con los trabajadores. ¿Saben a qué me refiero, verdad? A las razones que esgrime el ministro o una explicación general de cómo empiezan los primeros brotes y contagios, y a desmadrarse un poco la situación, y hace referencia a, entre otras cosas, porque también hace referencia a las elecciones, pero a las marchas. Y eso, obviamente, que a los movimientos sindicales no les gustó nada. ¿Qué pensás, Pepe? ¿Se fue de tono el ministro? ¿Es verdad lo que plantea? El ministro Salinas viene llevando adelante una muy buena gestión. En los últimos días se lo ha visto un poco cansado, él mismo lo ha admitido, quizás crispado en algunas declaraciones. Siempre hay que darle la derecha a los que saben, en este caso, asociar el tema de las marchas al crecimiento de los casos. Puede ser si tenemos en cuenta que casi el 40% del hilo epidemiológico se ha perdido, por lo tanto los contagios pueden venir de cualquier parte. De cualquier lado. Pero también es cierto que se cumple casi como una regla matemática que la foto de hace 10 días o 15 días la estamos viendo hoy. Estos casos que estamos viendo hoy son producto de lo que se ha denominado el efecto de las fiestas navideñas, de fin de año, y lo estamos teniendo en el día de hoy. Es difícil creer que algunas marchas o situaciones que se dieron, incluyendo la propia elección departamental, tuvo que ver con el posterior contagio, por el entendido de que muchas de las marchas se produjeron en Montevideo y los casos aumentaron notoriamente también en Rivera, en Tacuarembó, en Cerro Largo, lugares muy lejanos de Habría sido más Montevideo. justo decir que las marchas habría que asociarlas más que a la evolución epidemiológica en sí o a la evolución de casos, al relajamiento generalizado. Sí, creo que sí, porque el relajamiento generalizado además se viene produciendo desde agosto. De parte de todos. Yo sé que tenemos memoria corta, pero de verdad hagamos un esfuerzo y recordemos qué estábamos haciendo todos en agosto, Bien. donde las clases ya estaban funcionando, había miles de niños, esos niños no van solos, los acompañan los padres, los abuelos, o los lleva alguien en una camioneta. Y recuerdo lo que conversamos acá el 1 de enero con Jacqueline Ponzo, epidemióloga, integrante del GACH, quien señaló que ella no estaba en condiciones aún de decir qué era lo que había pasado en ese periodo en el que todo parecía ir bastante bien y que de golpe la situación se desmadra en el mes de noviembre, porque pasaron meses, ya no hablemos de días, pasaron meses donde estábamos teniendo muy pocos casos, donde no había una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Y cabía la pregunta, ¿ese SARS-CoV-2 del 13 de marzo es el mismo que en noviembre comenzó a mostrarnos más casos de acuerdo a lo que también el GACH venía manejando? Es algo que todavía está... Y en cualquier caso, no podía dejarla pasar el PIT-CNT, COFE, corresponde exigirle al ministro de Salud en este contexto que se retracte y pida disculpas públicas. ¿Es mucho? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué piensan? Para todos va esa, ¿eh? ¿Qué pensabas, Marguerite?
Bueno, yo primero decir que el triple récord que tuvimos ayer es lamentable y obviamente de algún lado viene. Si esto se arregla o se controla deteniendo la movilidad, partimos de la base que todo lo que fue movilidad genera contagios. Las marchas generan contagios, los cines generan contagios, los teatros generan contagios, las escuelas generan contagios, todo lo que sea movilidad genera contagios. Yo parto de esa base. Si una de las soluciones es el confinamiento, evitar la circulación, si hay circulación, o sea, nadie puede decir que las marchas no o las marchas sí. Nadie puede decir que el Prado sí o el Prado no por más controles que hayan habido. Nadie puede decir, yo creo que estamos enfrentando una discusión casi que fuera de tiempo y casi que ridícula. Casi que ridícula. Me parece que se le fue la moto al ministro Salinas en el Parlamento al nombrar solo las marchas, porque en todo caso es las marchas y todo lo demás. Hubiera hecho una lista mucho más larga. Bueno, no nombró solo las marchas. Que hubiera incluido solas, sí, pero nombró las marchas. Hizo una serie de puntualizaciones sobre las marchas. Creo que ahí hubo una intencionalidad de marcar sobre la oposición con la cual estaba siendo interpelado en ese momento, marcarles a ellos. Pero la sobrereacción de las organizaciones sociales y del PIT-CNT también me parece absolutamente desmedida, descontrolada. Hacer una conferencia de prensa para decir nosotros no fuimos, como va a ser la Federación Uruguaya de la Salud, nosotros no fuimos, o la discusión que tuvimos acá mismo con Valeria Ripoll, no, siempre se usó tapaboca cuando todo el mundo sabe que no, están los testimonios gráficos. Me parece que es una discusión que no deberíamos estar dando. Están fuera de tono, tanto las expresiones del ministro como la reacción, decís tú, de los sindicatos. Yo creo que sí. Ale, ¿qué pensás vos? Sí, creo que se complementa bastante lo que Marguerite... Bueno, primero, gracias por aceptarme de vuelta después de unos días. ¿Cómo pasó de vacaciones? Muy bien. ¿Se aglomeró? Estuvimos por el Caribe. ¿Se aglomeró, estimado? No, de verdad, no. Bien. Fue una vacación de a tres, mi esposa, mi hijo y yo, en mucho espacio. Yo soy de los que cree cuando esto del verano arrancaba, no cuando empezó la curva ascendente, que fue un poquito previo, ¿no? Sino cuando el verano propiamente arrancaba y que incluso se especulaba hasta la posibilidad de controlar el aforo en playas, ¿no? Sí. Lo que no de todas maneras quiero decir que no sea algo a tener en cuenta. Yo soy de los que cree que el aire libre, las 3P, plazas, parques y playas no son adversarios, sino que son aliados desde la perspectiva de controlar la pandemia, porque al aire libre son más bien muy bajas, y de acá de alguna manera estoy respondiendo el tema, al aire libre son más bien muy bajas las chances de contaminación. Lo que estoy diciendo no lo digo, lo que estoy diciendo no lo digo porque un día se me ocurrió decirlo, sino porque he escuchado al GACH, la gente que sabe de esto, sus voceros, que han insistido implícitamente y explícitamente una vez sí y otra vez también acerca del tema. Lo que no significa, termino con el concepto, yo creo que Salinas comete el error, porque es un error a más de características ya no solo de observación técnica, sino potencialmente políticas también, ¿verdad? Porque bueno, no nos olvidemos, los secretarios de Estado son todos políticos, y la idea de empezar a sugerir que fue por las marchas puede generar una idea que incluso sea injusta para con el propio gobierno, y yo me atrevo a decir por lo menos para con el propio presidente. La idea de que la movilización política es algo que debe de alguna manera contenerse y evitarse. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Me parece que no le hace justicia a lo que ha sido la... ¿A qué preguntas? No, lo claro, entonces sí, intento aclararlo. La idea de que de pronto al gobierno no le gustan las marchas, yo creo que es una idea que me parece que no es justa, por lo menos para con el presidente de la República. ¿Se entiende? Yo sí lo entendí. Y vos también lo entendiste, sí. No, yo entiendo lo que dice, no lo comparto. Bueno, pero son cosas distintas. No. Yo no estoy dando... No comparto. Bienvenido. ¿Qué necesidad? O sea, te entendió perfecto. Sí, no lo bueno. comparte, pero es otro tema que no lo comparte. Ni siquiera lo estoy dando como un paradigma mío. Estoy diciendo que eso es una cosa que está arriba de la mesa. Y yo creo que una forma de desactivar cualquier sospecha en esa dirección es no atribuirle a las marchas algo que no se le puede atribuir a las marchas, por las mismas razones que da el GACH, y por las fechas, porque las fechas lo indican claramente. Lo que no significa, y como yo no tengo prejuicio de ningún tipo, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, que quizás luzca un poco exagerado todo, el A y el B.
cuando en realidad deberíamos estar atentos a otros asuntos y a otras perspectivas. Sí. Acuérdense que lo de las PES, que por supuesto que fue es información científica, igual se derrumba cuando hay aglomeración. Si hay aglomeración, aunque estés al aire libre, Claro. estás pegada, y eso es lo que se está evitando hoy en pleno verano, ¿no? Digo para que tampoco porque uno de los grandes problemas que tiene, o desafíos que tiene hoy los funcionarios policiales y prefectura es qué haces con la gente que se aglomera en la playa, ¿no? Todo bien, pero tampoco podés estar aglomerado en la playa por más aire libre. Y menos cuando además en la playa nadie tiene tapabocas, convengamos. Sí, claro. Bueno, sí, Vero. Bueno, yo coincido en líneas generales con lo que han dicho los compañeros y me Pero parece... se han dicho de cosas muy distintas. No, puedo coincidir con todos, no son tan distintas, creo que son compatibles. Me parece que, por un lado, luce exagerada la respuesta de COFE y por el otro, luce poco fundamentada la respuesta del ministro. Y como es ministro de Salud, yo creo que allí esta cuestión de todos entendemos que está cansado, todos entendemos que está enojado porque no todos nos comportamos a la altura de las circunstancias, pero la diferencia es que él tiene datos. Entonces, si va a salir a decir, bueno, las marchas generaron esto, esto y esto, tendría que haberlo fundamentado de otra manera, ¿no? COFE, yo creo que el enojo de COFE parte porque creo que todos recordamos que estábamos todos bastante preocupados por esa marcha multitudinaria de COFE y ese mismo día el ministro salió a decir que estaban dadas las garantías, que se estaba coordinando con el Ministerio de Salud Pública, que se estaban tomando las medidas. Entonces creo que allí está un poco el asunto. Pero de todas maneras coincido con Fernando en que esta es una discusión a destiempo. Ahora, cuando nosotros miramos las imágenes de lo que pasó este fin de semana en La Pedrera, lo que estaba pasando en Punta del Diablo, lo que está pasando en distintos puntos del país, y cuando estamos viendo que en un par de horas vamos a tener a todos estos jóvenes de regreso a sus trabajos, a sus familias, a sus actividades, creo que la discusión tiene que pasar por otro lado. Ya está, ya pasó aquello, tendremos tiempo, y si el ministro tiene las cifras, podremos después compartir y ver qué fue lo que pasó, pero hoy la amenaza no es una nueva marcha multitudinaria que tal vez se podría estar preparando por alguna cuestión. Hoy la amenaza es qué vamos a hacer cuando toda esta gente que está hoy sí aglomerada, que no está respetando los protocolos, vuelva a sus entornos. Creo que esa debe ser la discusión de estos momentos. Y hablo de la gente que está en los balnearios, pero también hablo del fin de la licencia de la construcción, que es mañana, en la que miles de trabajadores van a estar movilizándose, van a volver a sus obras. Hablamos nada más que de unos 500 trabajadores abocados a las obras del ferrocarril central, se van a tener que hisopar. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué está haciendo UPM para también fiscalizar a quienes se reintegran? ¿Qué se está haciendo en otras empresas que tal vez no tienen los recursos ni son tan importantes como estas obras? Bueno, yo creo que la discusión hoy o la mirada hoy debería estar en otro lugar y no echarnos las culpas hacia atrás. Lo que pasó, lamentablemente, ya pasó. Bien, algo que planteaba Alejandro y que Margarit entendía, pero no compartía, es que tampoco lo planteaba Alejandro como una aseveración, era una interrogante, ¿no? ¿Qué pasa si de alguna manera déjame traducirla. ¿Va a usar el PIT-CNT o los sindicatos en general este comentario infeliz del ministro Salinas para aducir o dejar entrever que a este gobierno no le gusta la movilización política? Sí lo va a usar el PIT-CNT, si lo va a seguir usando, porque ya empezó a usarlo, ¿no? Ya empezó, ya hay declaraciones del presidente del PIT-CNT en ese sentido, acusando a Salinas de que no le gustan los sindicatos. O sea, ya empezó la utilización política. La pregunta es si la va a seguir usando. Bueno, hoy hay una conferencia de prensa, no sé si ya fue o está por ser, de la Federación Uruguaya de la Salud. Una conferencia de prensa para decir no estoy de acuerdo con una declaración. ¿Cuánto dura la conferencia de prensa? 2 minutos. Va un periodista y pregunta, ¿qué opina de la declaración? La rechazo. Terminó la conferencia. ¿Cuál es el sentido de hacer una conferencia para decir rechazo? Ninguno. O sea que ya empezó, ya hay una utilización política. Y bueno, Salinas, la verdad que el responsable fue él de poner un tema que seguramente en el contexto que fue una comisión de 7 horas, donde se los increpó, donde en realidad se encargoció bastante, fue una interpelación, no una comparecencia a la comisión por momentos tensas. Si uno repasa las actas, fue durita. Seguramente perdió un poco la paciencia y tiró algo que si lo hubiera pensado 2 minutos capaz que no lo hubiera tirado. Pero bien, para mí se equivocó, no lo tenía que haber puesto porque es
En realidad, un poco como dice Alejandro, es usarlo políticamente de repente. Pero nadie puede decir, no sé, o el GACH lo puede decir o no lo puede asegurar el GACH, que la movilidad a partir de no la movilización en sí, pero la movilidad que se genera en torno a la movilización no puede no generar contagio, porque nadie lo puede afirmar. No la movilización es producto, salieron de ahí los casos, pero esa gente que se concentró. De hecho, hoy está reglamentado el artículo 38 de la Constitución, nada más y nada menos, y no te podés juntar más de 10 personas. Y había miles y miles y miles. Era otro contexto, era otra situación. No estaban estas disposiciones. Mensajes que llegan, y llegan muchos. Piden a Salinas fundamentar sus dichos, pero los defensores de las marchas ¿tienen registros? ¿Tienen seguridad para afirmar que cada marchante no fue a sus casas y a sus trabajos y no contagiaron? Pero es que yo creo Como que no lo tiene nadie eso es en lo que este evidencia. momento, nadie que haya ido a comer un asado con más de 10 personas hace un mes atrás, es muy difícil. Pero además, Victoria, justamente creo que todos de alguna manera lo dijimos con distintos énfasis, eso es lo que demuestra lo atemporal de esta discusión. Ya no tiene sentido porque, como decía Vero, no está previsto para la semana que viene una movilización de no sé qué sindicato o de no sé qué, o de un solo país o de lo que fuera. No está previsto eso. Hay otras cosas previstas que es sobre las que tenemos que justamente prestar atención y poner el foco de la atención y de la estrategia. Por eso me parece que yo coincidía en esa imagen de que quizás no da la reacción. Pero bueno, no seamos duros con los que reaccionan y seamos blandos con los que provocaron la reacción. No digo que haya sido el caso. No, yo digo que pero se entiende lo que yo digo que Salinas se equivocó al utilizar ese ejemplo. Ahora, tampoco hubo una utilización política de Salinas en contra. Nadie, yo digo, por lo menos no sé si nadie, pero yo no puedo pensar que Salinas haya utilizado eso como un ataque a las movilizaciones, ¿no? Parto de la base que no. Sin embargo, la sobrereacción hoy pero eso es el ministro. Es una utilización. No lo debió hacer. Quizás bueno, no, desde el punto de vista de uno, entonces ¿no? Pero capaz que él piensa que está bien, pero si decimos... hay que ponerlo en el contexto. Justamente. Hay que ponerlo en el contexto. Pero justamente, si decimos, estuvo mal el ministro, bueno, pero mirá que estaba enojado y la presión atmosférica estaba no sé cuánto y lo habían... Bueno, lo estamos de alguna manera justificando y me parece que si estamos dispuestos a tener una actitud de justificar a un secretario de Estado, que por definición es un secretario político, bueno, también tendríamos que tener la misma actitud para la reacción. Y creo que hay un error, o por dicho así, para decirlo de otro modo, creo que hay una notoria exageración y como si fuera poco a destiempo. Ya no tiene sentido esta charla. Espera, la diferencia entre las dos cosas está bien. Yo lo dije al principio, estuvo mal Salinas, para mí estuvo mal. Ahora, la sobrereacción, cuando hablamos de la legítima defensa, ¿te acordás cuando hablamos de la legítima defensa? Es decir, bueno, si el otro tiene una navajita, vos no le podés tirar con una bazuca. Bueno, acá me parece que a Salinas le están tirando con una bazuca cuando mostró una navajita en una comparecencia que quedaba en unas actas escritas y nada más, no fue ni de una declaración pública. Tomaron de ahí y de ahí se empezó a hacer el volcán que nos tiene hoy hablando de esto. Obviamente porque hay interés en utilizar eso en contra de Salinas. Dijo algo inconveniente. Es como, salvando las distancias, es como la foto del presidente haciendo surf. El presidente haciendo surf es un tema tan menor, tan tonto. Ahora apareció otra, no sé cuánto, que se baja el auto con el fisiquito. Y es tan tonta la discusión. Pero claro, eso se agarra. El fisiquito. Ya quisiera yo tener ese fisiquito. Eso se toma para darle una dimensión y para entrar una crítica. Pero obviamente quienes están del otro lado, es lógico que tomen piezas sacadas o dentro del contexto, pero tomar un elemento que te pueda hacer daño para lastimarte. Eso es parte del juego político. Un bíceps fuera de contexto. Salinas debería saber que eso podía ser utilizado políticamente. Y bueno, ahora está... Lo que pasa es que, tratando de entender un poco todo, ¿no? A nivel mundial se está viviendo una época de restricciones de las libertades individuales producto de la situación derivada de la pandemia. Yo no estoy diciendo que esto es el nuevo orden mundial y todas esas teorías de conspiración, pero es un hecho de la realidad. Ocurre cuando vos ves cómo reaccionan sindicatos en Alemania o cómo reaccionan sindicatos en Colombia, por ejemplo. Entonces hay que entender también el momento que se está viviendo para poder interpretar qué es lo que los sindicatos pueden estar sintiendo a flor de piel. Yo no digo que esté bien ni que esté mal y que la reacción quizás fue fuera de contexto, pero hace un tiempo atrás
3 meses atrás hablé con el secretario general de la OEA y él me decía, si yo tuviese que aplicar en este momento la Carta Democrática por la situación que viven los países de América Latina, por ejemplo, de restricción de libertades, de leyes de extrema urgencia que se sacan porque es necesario, de decretos que vulneran las libertades, todos, entrarían absolutamente todos, porque en realidad es así. Es cierto que hay recortes, pero es natural por lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, es un momento de tratar de entender la coyuntura a nivel mundial. Sí, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, además. Y como dice Alejandro, un secretario de Estado tiene que controlar más. Pero la sensibilidad, hay parte de sensibilidad y parte de utilización. Eso no es nada nuevo. Yo no me olvido, tengo la imagen hasta hoy, de en marzo, explotada, cuando se detectaron los primeros casos, la gente aplaudiendo a los médicos y el PIT-CNT llamando a golpear las cacerolas contra los médicos. No me olvido de eso. Entonces, No, contra los médicos no. Creo que no fue contra los médicos. Claro, No fue contra los médicos. Pero en el momento que hay gente aplaudiendo, vos estás golpeando una cacerola, también es contra los médicos. También es, porque si no, sumate a aplaudir y a golpear la cacerola más tarde. Ahora, pero en todo caso... Yo no me olvido de eso. Entonces, la predisposición a pensar, che, muchachos, ustedes, la verdad, mucha mano no dieron a todo esto, ¿no? Pero en todo caso creo que esta discusión no deja bien parado a nadie, porque tampoco deja bien parado al propio ministro, que estaba habilitando o coordinando acciones, porque acá no estamos hablando de cuestiones espontáneas que se generaron de un momento para otro y la gente salió a la calle. Estamos hablando de marchas que se coordinaron con las autoridades. Estamos hablando de actos que tuvieron determinadas habilitaciones e incluso sanciones. Recuerdo el Partido Comunista que después fue sancionado porque hubo incumplimiento del protocolo. Bueno, allí tenemos datos concretos, pero respecto a la marcha, por ejemplo, de COFE, en ningún momento se dijo, señores, acá hubo violación del protocolo, por lo tanto vamos a sancionar a COFE. Eso no sucedió. Entonces, en esta discusión creo que nadie sale bien parado, ni las autoridades que estuvieron en coordinación con quienes organizaban este tipo de manifestaciones, ni esta reacción de los manifestantes que no conduce a nada. Hacemos una pausa y enseguida retomamos el debate. Ya venimos.